los que no están, pues puedan tener acceso. Creo que en sus monitores ya debe decir que se inició la grabación. Sí, ya sé. Y por alguna razón también en algunos lugares se hace también una transcripción, que como esto originalmente no está hecho para idioma español, las transcripciones a veces son un poco o locas o no vale la pena conservarlas. Bueno, como les estaba comentando, seguimos en la unidad de ecuaciones diferenciales ordinarias y vamos a ver otro tipo de problema que se modela y resuelve con ecuaciones diferenciales ordinarias. En particular, son problemas que están relacionados con disoluciones. Bueno, no soy yo químico ni nada de eso, pero creo que todos tenemos una idea intuitiva de qué cosa es una disolución. Cuando tenemos dos sustancias, de modo que una, voy a decir, se disuelve, químicamente supongo que lo que ocurre es que ahí se entremezclan las moléculas de esa sustancia y entonces hablamos de una solución o una disolución, de modo que en ese estado las dos sustancias están mezcladas, ¿no? Entonces, bueno, de eso es de lo que vamos a estar hablando. Voy a compartir pantalla. Bueno, primero voy a ir a la plataforma. Aquí tienen en la plataforma, voy a poner en vista de estudiantes para que sea lo mismo que ustedes ven. Aquí al final de este tema de ecuaciones diferenciales ordinarias, bueno, esta no es la última grabación, es que yo no he puesto aquí, pero por eso les decía que se la habían visto. Yo no he puesto aquí la grabación de la clase anterior. Está acá en Teams, bueno, creo que todavía en las grabaciones tampoco está. Aquí debía estar, porque normalmente se ponen todas las grabaciones. Ah, pues sí, sí está. 12 de mayo, la clase pasada. Sí está también. Yo pensaba que no, pero sí, sí está. O sea, aquí está la grabación de la clase pasada. De todas maneras, la voy a poner acá también en Moodle. Y entonces este archivo es el que vamos a ver hoy, clase 19 de mayo, que son ejercicios de disolución de una sal y salmueras. Si yo le doy aquí a abrir, por alguna razón a mí me da algún errorcillo por aquí, dice no se puede descargar, no sé qué, pero bueno, le digo que lo conserve y si me deja descargarlo, entonces pues ya yo lo tengo abierto por acá. Después ustedes revisen si en sus máquinas sí lo pueden descargar y abrir. Sería bueno si lo intentan ahora para que tengan, bueno, no sé si quieren ir viendo mi pantalla, pues igual. Después ustedes revisen si lo pueden bajar y si acaso tuvieran alguna dificultad me dicen. Bueno, como les decía, vamos a estar viendo, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Y me escuchan bien. Déjenme cerrar la ventana aquí porque me entra un poco de ruido exterior. Ajá. Bueno, entonces, como les decía, vamos a trabajar con soluciones y concentraciones y más o menos ese es el tipo de cosas que vamos a ver. Porque, bueno, ya saben, en definitiva, lo que estamos trabajando son ecuaciones diferenciales y las derivadas lo que nos dan a nosotros es una razón de cambio. Y justamente de lo que estamos o de lo que vamos a ver aquí son soluciones en las cuales puede estar entrando o más soluto o más solvente, o sea, más agua o más sal o lo que sea, o saliendo. Y por tanto, la concentración cambia. Generalmente de lo que vamos a estar hablando es precisamente de concentración. La concentración es la cantidad de soluto, digamos, por unidad de solvente y eso puede ir cambiando. Entonces, justamente la derivada nos va a estar dando cómo cambia esa concentración.
Entonces, bueno, vamos a irlo viendo a través de ejemplos. Aquí tenemos un primer ejemplo de una disolución de una sal en una sustancia y por acá tengo otro ejemplo que la idea es que lo vayamos resolviendo ya con participación de ustedes. Y al final no sé si les dejo, creo que también tengo... No. Curiosamente yo a la plataforma desde la casa no puedo entrar. Tengo que irme a una VPN, en fin, no sé por qué. Bueno, entramos aquí. Disolución de la sal de una sustancia. O sea, el primer problema, en definitiva, más o menos, el entorno, digamos, va a ser siempre el mismo. Pero en este caso en particular, de lo que se trata es que tenemos una sustancia indisoluble que en sus poros tiene sal. O sea, una sustancia que no se disuelve en agua, pero que es porosa y en sus poros tiene sal. Pueden pensar, bueno, lo que ustedes quieren imaginarse, si se quieren imaginar algo, yo en mi mente me imagino algo así como una piedra pómez. Creo que ustedes usan ese término así de piedra pómez. Y entonces, pues, es una piedra pómez que tiene en sus poros incrustado sal. Entonces, la sustancia no se va a disolver, pero la sal sí. Entonces, bueno, tenemos una sustancia indisoluble que contiene en sus poros 5 kilogramos de sal. Estamos hablando de volúmenes grandísimos, o sea, no importa. En definitiva, esa es la información que tenemos, 5 kilogramos de sal. Para eliminar esa sal, se sumerge la sustancia en 60 litros de agua limpia. Y se observa que durante 1 hora se disuelve la mitad de la sal. O sea, tenemos un recipiente en el cual hay 60 litros de agua. En ese recipiente introducimos una sustancia que contiene sal. La sustancia no se va a disolver, pero la sal sí. Y al cabo de 1 hora, la mitad de la sal, o sea, 2.5 kilogramos, se han disuelto. Entonces dice que la velocidad de disolución, fíjense que ya como ahí me está diciendo velocidad de disolución, ya ese término apunta hacia una derivada. Porque velocidad significa razón de cambio. Entonces, eso significa que está cambiando la disolución. La velocidad de disolución es proporcional a la cantidad de sal no disuelta y a la diferencia entre la concentración en el instante dado y la concentración de la disolución saturada. Bueno, igual no sé hasta dónde ustedes tienen formación de químicos, pero cuando uno puede intentar disolver una sustancia en otra, por supuesto que sea soluble, pero se llega a un punto en el cual la disolución se satura y cuando se satura ya no se disuelve más. Bueno, salvo que se use algún tipo de método que puede ser aumentar la temperatura, que puede ser, bueno, usar distintos métodos de catálisis, de acelerar las reacciones que puede ser, como les decía, por ejemplo, calentar la solución. Eso ustedes lo pueden observar fácilmente cuando disuelven azúcar en agua. Ustedes echan azúcar y bueno, si echan muy poquita se disuelve todo el azúcar, pero si siguen echando llegará un momento que el azúcar ya no se va a disolver. Sin embargo, si lo calientan sí se disuelve. Entonces, bueno, la velocidad de disolución tiene que ver con eso, con el punto de saturación. Tiene que ver con la cantidad de sal no disuelta y tiene que ver con la diferencia que haya entre la concentración en ese instante y la concentración que da la saturación. Que en este caso me está diciendo que la disolución es 1 kilogramo para 3 litros. Y entre paréntesis nos dan la información de que el factor de proporcionalidad es constante, siempre que las condiciones en las que se está produciendo la disolución no varíen y no depende del volumen utilizado. Esto de las condiciones de la disolución, como yo les decía, tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con la presión, tiene que ver con la presencia de algún catalizador, etc. Entonces, si no varían las condiciones, la constante de proporcionalidad se mantiene.
Fíjense, esto tiene analogía con el problema que estudiamos hasta la semana pasada, que fue el de la ecuación de enfriamiento. En el caso de la ecuación de enfriamiento, veíamos que la velocidad de enfriamiento, o sea, el cambio de temperatura, era proporcional a la diferencia entre la temperatura del medio y la temperatura del cuerpo en ese instante. Entonces, allá también había una constante de proporcionalidad. Aquí tenemos una constante de proporcionalidad. La ecuación sería esto que está aquí, o sea, lo que me están diciendo en palabras, expresado mediante fórmulas o mediante una ecuación, es que, bueno, le vamos a llamar X en T a la cantidad de sal disuelta en el instante T. O sea, X en T va a representar la cantidad de sal disuelta en el instante T. Entonces, justamente si yo digo la derivada de la cantidad de sal disuelta en el instante T, lo que te estoy dando es la velocidad de cambio de la concentración. Entonces, la derivada de la cantidad de sal disuelta en el instante T con respecto al tiempo, me están diciendo que es proporcional, por eso aquí tengo una K de proporcionalidad, un factor que habrá que determinar multiplicado por, aquí no puse signo porque bueno, esto no está en notación para MATLAB, pero bueno, está acá, está multiplicando a lo que sería la cantidad de sal inicial menos la que no se ha disuelto. O sea, la cantidad de sal menos la disuelta. X en T es la sal disuelta. Entonces, si yo a la cantidad inicial le resto la disuelta, tengo la no disuelta, porque justamente lo que me estaban diciendo aquí es que es proporcional a la cantidad de sal no disuelta. ¿Cuál es la cantidad de sal no disuelta? Pues la que yo tenía originalmente menos la que sí está disuelta. Porque X en T estoy representando con, aquí lo escribí, X en T es la cantidad de sal disuelta en el instante T. Entonces, fíjense que esta notación, esto no es una multiplicación, esto lo que significa es que X depende de T. X en T es porque es un valor que depende de T. En cada instante T hay una cantidad de sal disuelta. Entonces me está diciendo que la velocidad de cambio, la razón de cambio, es proporcional a la cantidad de sal no disuelta. Entonces la cantidad de sal no disuelta es la que tengo inicialmente menos la que ya está disuelta. Y también es proporcional, y por eso multiplico, por la diferencia entre la concentración inicial, la concentración inicial no, en el instante T, concentración en el instante T es cantidad de sal disuelta entre el volumen de solvente, cantidad de sal disuelta entre el volumen de solvente me da la concentración en el instante T, menos la concentración de saturación. Esta es la expresión general. Si lo voy a expresar ya para el problema particular que yo tengo, entonces me queda de esta manera. ¿Por qué? Porque la cantidad inicial de sal, yo sé que son 5 kilogramos, por tanto aquí en cantidad inicial pongo 5. El volumen del solvente sé que son 60 litros. Y la concentración de saturación sé que es 1 en 3, o sea, 1/3. Entonces sustituyo los valores que tengo aquí en la ecuación, los que conozco, en este caso conozco la cantidad inicial de sal, conozco el volumen de solvente, que es 60, y conozco la concentración de saturación. Por tanto, mi ecuación queda de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me están pidiendo es que trace una gráfica de la cantidad de sal disuelta frente al tiempo en la primera hora. Porque al cabo de una hora, como me han dicho, la mitad de la sal ya se disolvió. O sea, yo tengo la información de que en el instante de tiempo 0, cuando T es igual a 0, la cantidad de sal disuelta es 0. Porque empieza digamos, el experimento en ese momento y por tanto no hay sal disuelta. Porque en el instante 0 yo sumerjo la sustancia en 60 litros de agua. Por tanto, cuando T es 0, la cantidad de sal disuelta es 0. Y bueno, la cantidad de sal sin disolver, por supuesto, sería 5. Y cuando ha transcurrido una hora,
ya sabemos que la cantidad de sal disuelta es la mitad, sería 2.5 kilogramos. ¿Ok? Y lo que quiero es tener una gráfica para saber el comportamiento de la solución y poder decir en cada instante cómo está, qué cantidad de sal está disuelta y qué cantidad de sal aún queda por disolver. Aquí antes de la solución hay un gráfico, una gráfica ahí para más o menos ayudar, que nos puede servir para cualquier otro problema. En este caso en particular estamos diciendo que la razón de cambio, que es la derivada de la cantidad de sal disuelta con respecto al tiempo, es la constante de proporcionalidad que multiplica a la cantidad no disuelta, que es, digamos que el complemento de la disuelta. Si la disuelta es X, la no disuelta entonces es, en este caso, 5 menos X, porque 5 es la cantidad inicial. Y también multiplicado por la concentración en el instante de tiempo T, que sería la cantidad disuelta con respecto al volumen del solvente, y a eso hay que restarle la concentración de saturación. Bueno, esta es la misma ecuación que tenemos aquí arriba. Entonces, voy a poner otra vez aquí los datos. Tengo como, bueno, ponerlo no, a explicitarlo porque los he dicho, pero no los he representado ya en, digamos, en notación matemática. Como yo les decía, sabemos que en el instante de tiempo, si quieren, bueno, acá arriba lo puse ya, que X en T es la cantidad de sal disuelta en el instante T. Entonces, como ya sé que X en T es la cantidad de sal disuelta en el instante T, voy a poner aquí la información que tengo. Y yo tengo la información de que en el instante cero no se ha disuelto nada todavía, o sea, empieza el experimento y por tanto empieza el proceso de disolución, entonces X en cero es cero, y al cabo de una hora se ha disuelto a la mitad, por tanto X en 1 es 2.5. ¿Ok? Una vez más pongo aquí la ecuación y voy a trabajar como condición inicial que X en 0 es 0. Fíjense que yo, una vez más, como mismo pasaba con el proceso de enfriamiento, realmente necesito dos valores. O sea, necesito la cantidad de sal disuelta en dos instantes de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo resuelva la ecuación diferencial, como esta ecuación diferencial es de primer orden, me sale una constante. Y por tanto, para yo poder determinar la constante es que se usa la condición inicial. En definitiva, ya MATLAB me va a dar la respuesta sin esa constante. Pero hay una constante de proporcionalidad y por tanto, para determinar el valor de K, voy a necesitar otro dato. Por eso es que tengo dos. En la clase pasada estuvimos viendo que, por ejemplo, hay unos problemas ahí, hay un problema, no uno, sino uno, creo que es el tercero, el último, en el cual me pedía la temperatura del medio. Entonces, como en ese caso hay que determinar un parámetro más, entonces necesitábamos tres valores. Pero bueno, en este caso, como no tengo otro parámetro, nada más tengo la constante de proporcionalidad y la constante que sale de ser esto una ecuación derivada de primer orden, entonces necesito dos datos. Y para ello, entonces, voy a escribir la ecuación diferencial en la notación de MATLAB. ¿Qué sería esto? O sea, a la variable X, que es la variable que estoy tratando de resolver en esta ecuación, le asigno el resultado de la ecuación diferencial de X, porque aquí tengo la derivada de X con respecto a T. Recuerden que esta T que está aquí puesta es solamente para explicitar que es la variable independiente y que X depende de T. De la misma manera, aquí estoy escribiendo X en T, pero eso a la hora de escribirlo en MATLAB, nada más pongo la X. Y acá igual. Entonces me queda esta instrucción. Voy a llevarla a MATLAB. Aquí tengo abierto MATLAB. La sesión la abrí ahora mismo, pero de todas maneras voy a poner clear all y voy a poner entonces resolver, bueno, la instrucción que ya vimos. Entonces aquí tengo la respuesta que me da MATLAB, me dice que X es igual a 5 menos 15 entre exponencial de 2 por logaritmo de 2 menos K por T entre 4 menos 1. Como pueden ver, ahí hay se mantiene K. K es un parámetro que entró a la ecuación desde el inicio.
y no tengo el valor de K. Pero no tengo tampoco ninguna constante. Recuerden que MATLAB devuelve las constantes como C1, C2, C3. No tengo ninguna, ¿por qué? Porque yo le di la condición inicial de que X en 0 es 0. Entonces, el siguiente paso, acá tengo yo la respuesta que me dio MATLAB es esta que está aquí. Entonces, el siguiente paso es determinar K. Entonces, para determinar K, usamos lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Tengo otra condición. Fíjense que si yo pongo aquí, si yo fuera a usar la condición que X en 0 es 0, no me da nada, porque si yo pongo aquí 0 en T, si yo sustituyo T por 0, ¿qué me pasa aquí? Me queda 0, y entonces me queda exponencial de 2 por logaritmo 15, 5 menos 15, dividido exponencial de 2, logaritmo de 2, menos 1. Fíjense, voy a hacerlo para que se den cuenta. Voy a sustituir T por 0. Minúscula. Después tengo que volverlo a poner como variable. Pero yo ahora voy a decir que T es igual a 0 y le voy a pedir que me evalúe X. Ah, claro, no me lo puedo evaluar porque lo que quiero entonces es, voy a despejar, no evaluar X, sino despejar. O sea, voy a decir K es igual a resolver la ecuación esta. Voy a igualarla a 0. Fíjense, estoy tratando de resolver la ecuación, pero usando otra vez la misma condición inicial. La condición inicial que tenemos es que K en 0 es igual a 0. No le puse con respecto a quién tiene que resolverlo, con respecto a... Es la única incógnita que tengo. Y precisamente lo que me está diciendo es que ahí no hay nada que resolver. ¿Por qué no hay nada que resolver, Leo? Voy a tomar esta expresión que está aquí. Le voy a decir, voy a poner aquí... Me da vacío. O sea, no tengo ecuación, no tengo ningún valor aquí. Entonces, no puedo usar. Lo que quiero que vean es que yo no puedo usar dos veces la misma condición. Si yo usé como condición inicial que x0 es igual a 0, entonces ahora tengo que usar la otra. Voy a volver a poner, a ver qué tengo en X. En X está bien, pero voy a volver a decir que K es una variable y que, porque les estuve dando valores, T es una variable. A ver, en K tengo K, en T tengo T y en X tengo X. Es correcto. Entonces, por eso no puedo usar dos veces la misma condición. Y por eso es que necesito dos condiciones. Entonces, bueno, para resolverlo, voy a decir que K va a recibir el valor de resolver la ecuación, pero cuando T vale 1, el resultado es 2.5. Y entonces tengo un valor para acá, le voy a decir que lo evalúe. No hay ese valor tan extraño y entonces me queda menos 2.2385. ¿Ok? O sea, como hacíamos también con los problemas de enfriamiento, usamos la otra condición, o sea, sustituyo T, lo sustituyo por 1 y X, el resultado, lo sustituyo por 2.5, que es lo que tengo aquí. Lo único que aquí hay un error, porque tengo que poner, recuerden que hay que doblar el, fíjense, voy a tomar, bueno, lo voy a corregir para que les quede bien en el archivo. Si yo tomo exactamente lo que está ahí y lo pongo acá, bueno, primero tenía que haber dicho que K es una variable, sí, porque ya acá tiene valor. Pero aún así, cuando yo ponga eso, la sintaxis no es la correcta.
yo tengo, primero tengo que quitar los apóstrofes estos. Aquí no se ponen apóstrofes. El signo de igual se dobla. ¿Ok? Para arreglar eso allá en el archivo. Eso, y ya si llegamos a ese valor. Ya recibe evalca. Entonces, voy a arreglar eso aquí. Aquí este apóstrofe no va. El signo de igual hay que doblarlo. Este apóstrofe no va. Ni este, ni este. ¿Ok? Y bueno, llegamos a este valor 2.238463. 2.23, bueno, acá tengo más cifras que allí, no importa. Eso lo puedo sustituir ahora en la expresión de X, que es lo que voy a hacer acá en MATLAB para tenerlo de manera explícita. Voy a volver a poner aquí X. Y entonces voy a escribir ahora que X en T es igual a esta expresión sustituyendo K por el valor que ya sabemos que es menos 2.2385. Y ese es el valor que tenemos para X en T, que MATLAB internamente lo cambia. Solamente a manera de comprobación, voy a pedirle a MATLAB que me diga cuánto da X en 0. Bueno, le voy a pedir que me evalúe eso porque me está dando un número un poco extraño. Doctor, Dígame. es que creo que puso menos 22. A lo mejor se le fue un 2 de más. Sí. Sí, lo puse mal. De todas maneras, me estaba dando un... al final sí me da 0. Pero sí tienes razón. Es 2, ¿verdad? Ahora sí está bien. Ok. Sí, gracias. De todas maneras, el valor ahí con K no era... Bueno, en fin, no importa. Ya corregimos el error. Voy a volver a evaluar en 0. Me da una expresión un poco extraña, pero yo le pido ahora que me lo evalúe. Y sencillamente eso es 0. Lo que pasa es que cuando se hacen todas esas operaciones, por supuesto, es un 0 aproximado, pero es 0. Me está dando como resultado 0. Y le voy a pedir ahora que me evalúe X en 1. Me da también un valor ahí, una expresión un poco complicada, pero yo le digo que me lo evalúe y me da 2.5. Eso solamente lo hacemos, o al menos yo lo hago, como manera de comprobación que, bueno, por lo menos esos dos valores sí los obtiene. Si hubiera tenido algún error por el camino, igual y no me da, entonces digo, bueno, ¿para qué voy a seguir si sé que tengo un error? ¿Ok? Entonces, efectivamente, la ecuación que tenemos, que en este caso, esa, porque es la manera en que MATLAB la va a escribir porque le resulta más fácil, para nosotros es equivalente a esto que está aquí, donde el valor de K es este. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos la expresión de X, entonces pues ya podemos graficar, que es lo que queremos. Recuerden que tenemos varias maneras de graficar. Una manera es poner sencillamente es plot. Le voy a poner la variable que quiero graficar y después le digo de dónde a dónde. Lo que me están pidiendo es que yo grafique la primera hora. Sencillamente pongo que es en el intervalo de 0 a 1. Creo que es así, no me acuerdo si se pone 2 puntos o se pone, déjenme ver acá. Sí. Es así. Ok. Entonces, aquí tenemos la gráfica. Ya sabemos que esta instrucción es plot, es una instrucción para hacer una gráfica rápida, sin muchos requerimientos. De hecho, por ejemplo, aquí no tengo ninguna leyenda en el eje Y.
En el eje X solamente tengo el nombre de la variable. Pero podemos ver que efectivamente la gráfica nos está diciendo qué cantidad de sal hay disuelta en cada momento, en cada instante de tiempo, desde que comenzamos hasta que ha transcurrido 1 hora. Inicialmente el valor está en 0 y al cabo de 1 hora, como pueden ver, el valor está en 2.5. ¿Ok? Ya habíamos hablado con anterioridad que si yo quiero hacer un gráfico, una gráfica un poquito más sofisticada, o sea, con donde yo voy a manejar exactamente qué van a decir los ejes, etcétera, etcétera, entonces puedo usar una instrucción un poquito más, bueno, realmente no es un poquito, es bastante más detallada, donde yo incluso digo que aquí, por ejemplo, tengo una instrucción o un pedazo de la instrucción que es grid on para que la rejilla o la malla salga también, o sea, no como aquí, que no tengo nada. Cuando yo pongo grid on, entonces sí va a haber rayas verticales y horizontales que me permitan orientarme mejor. Le estoy diciendo que en el eje de las X escriba tiempo, no una T como salió en lo que vimos ahora antes. En lugar de poner nada más que una T, que escriba la palabra tiempo y entre paréntesis la unidad de medida que estamos usando, que es la hora. Y en el eje Y que diga cantidad de suelta y entre paréntesis la unidad de medida, que es el kilogramo. Entonces, si yo hago eso, aquí incluso puse la expresión completa, no escribí X en T, sino puse la expresión completa. Es que tengo aquí un cuadrito, ¿no? Sí, ya. Aquí hay un pequeño detalle que hay que tomar en cuenta. Es que tengo por aquí una T. Acá se los puse incluso en el documento, mira. Yo pude haber puesto, voy a hacer el intento primero y después les explico eso. Voy a poner aquí, en lugar de toda esta expresión, voy a poner X en T, a ver si me lo deja hacer así. Porque nosotros tenemos en X en T la expresión de la función. A ver si me deja. Creo que me sobra un paréntesis ahí. Sí. No. Bueno, entonces les voy a explicar qué es lo que ocurre. Antes hemos estado viendo, yo les he estado comentando que, bueno, MATLAB es un software que está hecho para matrices. De hecho, hay algunas personas que piensan que en el nombre de MATLAB, las 3 primeras letras, MAT, perdón, significan matemática, y no es cierto, lo que significa es matriz. O sea, MATLAB es como un laboratorio para trabajar con matriz. Entonces, como tenemos aquí variables que no son matrices, cuando nosotros ponemos la operación de multiplicar, y queremos decirle que use operaciones entre matrices, entonces tengo que ponerle un punto delante de la operación. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, en esta instrucción, cuando uso explode no es necesario. Pero aquí yo le estoy diciendo que no sé por qué aquí debía ser T, no X. Perdón. A ver. Puse X ya. Bueno, ahora les comento. Voy a seguir allá y después es que aquí había un error. Aquí dice X y aquí tiene que decir T, que es la variable. Bueno, como les decía, fíjense que aquí yo tengo una operación de división, sin embargo, delante del signo de división, tuve que poner un punto.
Y es donde único aparece. Eso cuando no lo hago así, MATLAB me va a enviar mensajes de error y entonces, bueno, nosotros podemos hacerlo. Pero aquí se lo puse en rojo. Es importante notar que como la variable t aparece en un denominador, entonces el signo de división le ponemos un punto delante, o sea, se pone así punto, esto porque esto está, como les digo, está dividiendo, esto está debajo y la variable t está aquí en la parte de abajo del denominador. En el segundo signo de división no es necesario porque se está dividiendo entre 4, o sea, no aparece la variable t. ¿Cuál es el asunto? Que t en esta instrucción toma valores entre 0 y 1 con un paso de 0.1. Es lo primero que yo le estoy diciendo a MATLAB. T toma valores entre 0 y 1 con un paso de 0.1. El paso no es obligatorio ponerlo. Yo puedo quitar el paso y pongo sencillamente 0, 2.1 y también me lo hace. Pero desde el momento en que yo le digo a MATLAB que T toma esos valores, MATLAB entiende que entonces T no es un número. T es una matriz. Una matriz que tiene todos los valores que van entre 0 y 1 aumentando de 0.1 en 0.1. Entonces sería 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, etc. Y entonces esto yo tengo que decirle a MATLAB que la división no puede considerar a T como una matriz, sino tiene que hacerlo puntualmente. Eso es una característica un poquito complicada que tiene MATLAB. De todas maneras, solamente hay que poner el punto S y si no lo pones, si no lo ponemos, fíjense, voy a hacer un intento, voy a hacer lo mismo, pero voy a quitar el punto. Para que vean que no es tampoco tan complicado porque MATLAB me lo va a decir. Si yo quito el punto aquí en la operación, entonces me dice error al usar el signo de división. Entonces, pues yo lo que puedo hacer, porque además nunca va a estar de más, si lo pongo en un lugar donde no va, no pasa nada. Entonces lo que hago es que sencillamente delante del signo de división, punto, y por si tengo dudas de dónde va, pues también lo voy a poner aquí y no va a pasar nada. ¿Sí? Fíjense, le voy a poner aquí, para que vean que sí lo estoy haciendo otra vez, le voy a poner figura 3. Y voy otra vez a quitar los puntos para que vean que efectivamente no es tan eso que yo les estoy diciendo, que pudiera parecer complicado a la hora de explicar y no sé cuándo sí, cuándo no. Lo volví a hacer sin poner el punto, me dice error usando el signo de división y entonces, justamente porque me está diciendo las dimensiones de las matrices tienen que corresponderse, tienen que estar acordes y es que aquí no hay matrices. Pero yo le dije que T se convirtiera en matriz. Entonces, para poder evitar eso, lo que hago es que entonces, delante de cada signo de división, que es el que me están diciendo que da el error, le pongo un punto. Y para ver que efectivamente lo estoy haciendo, fíjense que ahora le estoy llamando figura 3, por tanto va a ser otra figura. Y ahí está. ¿De acuerdo? En el otro caso, habíamos visto otra posibilidad que era no poner la expresión completa, sino poner X en T. Esta voy a probarla un momento, a ver si me lo permite. Lo que yo aquí no estoy escribiendo la expresión, sino X en T. No sé si me lo va a hacer bien. No, no me lo deje. Entonces ya, usamos la instrucción tal cual. Voy a regresar acá al Word. Entonces ya sabemos. Es más, yo insisto, si esto solamente lo usamos cuando yo quiero exportar mi gráfica para, no sé, para un artículo, para incluirlo en un informe o una cosa así, pero si a mí no me piden detalles, por ejemplo, aquí lo único que me dicen es traza una gráfica de la cantidad de sal disuelta frente al tiempo, entonces yo sencillamente uso la instrucción explode. Voy a borrar los gráficos. Sencillamente escribo explode, la variable que voy a, la función que voy a graficar y de dónde a dónde. Con eso, tengo que volverle. ¿Ven que lo que tengo en T es una matriz?
Porque como usé la instrucción de plot, T lo que tiene es una matriz. Entonces tengo que volver a decirle que T es una variable. Y ahora sí ya puedo. Es plot de T de 0 a 1. Lo que ocurre es que, claro, uno en la práctica no hace estas cosas así de esta manera. Ya en XT no tengo nada. Tengo que recuperar XT porque como voy usando instrucciones, esas van modificando. Yo tengo que, o sea, no estoy siguiendo digamos, un camino derecho, ¿no? Déjame buscar aquí donde está XT. Aquí está. Entonces, bueno, tengo entonces la gráfica como ya... Esta no es la misma gráfica, ¿no? Varió un poquito. Sí, no, pero es porque entonces no puse yo bien la función que era. A ver. Por supuesto, la gráfica no puede cambiar. A ver. Yo creo que tengo demasiado, efectivamente. Es que no, aquí no solo está la información de la sesión de hoy, tengo mucha más información todavía ahí entonces, voy a irme al inicio. Voy a tomar, bueno, voy a poner que solamente necesito como variable T y X. Y voy a tomar donde estaba y en T pues creo que es esta, ¿verdad? Según yo sí. A ver, X en 0. Y X en 1. Y entonces X en T. Ok. Entonces, bueno, como les decía, para una situación de solamente ver el comportamiento del fenómeno, es suficiente con que yo ponga explode, X en T, y el intervalo que quiero graficar, en este caso es de 0 a 1. Y tengo la gráfica tal cual. Algo hice yo que agarré otras X en T que no era la que... Ok, si en lugar de graficar hasta 1 hora, quiero graficar 2 horas, vamos a ver qué pasa si le pongo 2 horas. Ya este llega hasta 2. Y fíjense que a las 2 horas la sal disuelta está por encima de 3.5 kilos. ¿Ok? Si yo quisiera saber en qué tiempo ya se alcanza la concentración de saturación, tendríamos que buscar entonces en qué momento, recuerden que la concentración de saturación dijimos que era de 1 kilogramo en 3 litros, creo que era, ¿no? Sí, 1 kilogramo para 3 litros. Y como aquí hay 60 litros, entonces serían 20 kilogramos. Entonces yo tendría que buscar en qué momento la cantidad de sal disuelta es 20 kilogramos. Pero es muy posible que, como ya vimos también con el tema del enfriamiento, teóricamente no se alcance el 20.
Entonces, yo voy a poner un poquito menos de 20. Entonces, lo que necesito, voy a ver si todavía tengo en TET, sí. Lo que necesito entonces es determinar el valor de X. O sea, no es, perdón, el valor de X, no, el valor de T. No es evaluar X en T, sino determinar para qué valor de T obtengo un valor de X. Entonces voy a llamarle a esto TF, que sería algo así como tiempo final, y voy a decir que tiempo final es el resultado de igualar la X a, voy a ponerle 19.9. Y le digo que se lo resuelva con respecto al tiempo. Y ahora le voy a pedir que me diga cuánto es eso, porque bueno, me está diciendo que esto tiene una solución, incluso la parte real me está dando 11.41. No sé por qué me está dando 19, bueno, supongo que lo tomé bien. Me está dando un resultado con parte imaginaria. Resultado complejo. No sé por qué, pero bueno, entiendo que en la parte real me está diciendo 11. Se me hace mucho tiempo. Se me hace mucho tiempo para esto. Voy a pedirle que grafique hasta 11 horas a ver qué me da. Me da demasiado. Pero sí, efectivamente. Fíjense que aquí sería 5 la cantidad de kilogramos que estarían disueltos, ¿no? O sea, se disolverían los 5 kilos al cabo de las 11 horas. Pero bueno, eso sería un extra ahí porque eso no me lo preguntaron. ¿Ok? Bueno, entonces, hasta aquí, en este problema, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no hay dudas ni preguntas, vamos a pasar a la segunda. A ver, aquí tenemos, fíjense que en este primer problema, digamos, lo importante es entender el mecanismo de la ecuación. Ya después que nosotros tenemos la ecuación, pues lo de siempre. O sea, resolverla con la instrucción dissolve y tendría dos posibilidades. Tengo la posibilidad de encontrar el valor de la variable X para un instante de tiempo dado o determinar para qué instante de tiempo la variable X toma un determinado valor. Lo mismo da si es un problema de saturación o es un problema de enfriamiento. ¿Ok? Aquí. X es... ¿qué cosa era X? X es la cantidad de sal disuelta, le pusimos, ¿no? Cantidad de sal ya disuelta, efectivamente. Ok. Bueno, entonces vamos al segundo. Este problema es un poquito más complejo, tiene dos partes. Yo creo que vamos a resolver primero juntos el primer caso y después vemos qué ocurre con el segundo. A ver, vamos a ver de qué se trata. Igual se trata de una disolución de una sal en un depósito. Dice aquí que tenemos un depósito que contiene inicialmente 100 gramos de sal disueltos en 6 litros de disolución. O sea, tenemos una información inicial que tenemos un volumen de 6 litros y tenemos 100 gramos de sal disueltos en esos 6 litros. O sea, la concentración es de 100 gramos entre 6. Durante los primeros 5 minutos se vierte disolución a razón de 5 decilitros por minuto con 12 gramos por litro. Es decir, yo tengo 6 litros donde están disueltos 100 gramos y en los primeros 5 minutos le voy a añadir a esa disolución o a esa solución otra que tiene una concentración de 12 gramos por litro.
O sea, esta está un poco más concentrada que esta de acá, porque 12 gramos por litro, perdón, más no menos. 12 gramos por litro serían 72 gramos en 6 litros. Y aquí tengo 100. De momento lo que es importante es darnos cuenta que no tiene la misma concentración. Y por tanto la concentración resultante va a ir modificándose con el tiempo. Pero estoy vertiendo ese líquido a razón de 5 decilitros por minuto. Eso es como el flujo. El flujo de entrada es de 5 decilitros por minuto y la concentración es de 12 gramos por litro. Una vez que han transcurrido esos 5 minutos, se abre un orificio de salida. El flujo de entrada se mantiene igual y con la misma concentración. Entonces ahora se nos presentan dos casos. En el primer caso, dice, supón que el flujo de salida es de 5 decilitros por minuto. Quiere decir que el flujo de salida es exactamente igual al flujo de entrada. Solo que en los primeros 5 minutos no había salida, solamente había entrada. En los primeros 5 minutos estuvieron entrando 5 decilitros por minuto y a partir de los 5 minutos, de esos 5 minutos, entonces siguen entrando 5 decilitros por minuto, pero también salen 5 decilitros por minuto. Entonces, suponiendo eso, que el flujo de salida es de 5 decilitros por minuto, se quiere calcular en ese supuesto la cantidad de sal en el depósito cuando hayan transcurrido 5 minutos más. O sea, sería en el minuto 10 de que empiece el experimento. Calcular la cantidad de sal en el depósito cuando hayan transcurrido 5 minutos más y trazar una gráfica que muestre la cantidad de sal entre los minutos 5 y 10. Bueno, ese es el primer caso. Después vamos a ver qué ocurre con el segundo. Entonces, aquí hay una representación, digamos, de lo que está sucediendo. Tenemos un problema de disolución en un depósito que debe estudiarse en dos fases. Y claro, no solo debemos estudiarlo en dos fases, es que las ecuaciones que describen el fenómeno son diferentes. Porque en los primeros 5 minutos tenemos una disolución a la cual se le está añadiendo otra disolución con otra concentración, pero en la segunda fase la disolución no solo le entra una disolución que tiene una concentración diferente, sino que también está saliendo y por tanto el fenómeno es diferente. O sea, hay dos fases distintas. Entonces vamos a ver primero qué ocurre en la primera fase. Bueno, aquí entra, como les decía, 5 decilitros por minuto y 12 gramos por litro. Y no sale nada. Y en la segunda fase, aquí aparece la información del caso 2, pero ahora no me voy a referir a ella, nada más voy a concentrarme en el caso 1. Entran 5 decilitros por minuto y esa disolución que está entrando tiene una concentración de 12 gramos por litro. Y salen 5 decilitros por minuto. Fíjense, aquí yo estoy diciendo que entran 5 decilitros por minuto con una concentración de 12 gramos por litro. Y estoy diciendo que salen 5 decilitros por minuto, pero no estoy diciendo la concentración. Y es que no la puedo decir, porque la concentración de la disolución que sale es variable. Depende del instante de tiempo en que estemos. Esta concentración de entrada es una disolución cuya concentración es constante. Pero esta que está aquí yo no sé con qué concentración está saliendo la disolución, porque en cada momento cambia esa disolución. Ya que lo que estaba inicialmente tiene una disolución y lo que está entrando tiene una concentración, perdón, lo que no sé es la concentración. Lo que estaba inicialmente tiene una concentración y lo que está entrando tiene otra. Y en la medida en que va saliendo, pues esa concentración también cambia. Entonces, bueno, vamos a ir por partes. Aquí también tenemos un gráfico, después voy a regresar, donde lo que me está diciendo es cómo calcular precisamente la tasa de cambio. Aquí yo estoy denotando por S. Aquí está la cantidad de sal en el depósito. Cantidad de sal, esa S depende de T y por tanto realmente yo podría decir que es S en T. Es la cantidad de sal
el instante y el depósito, el instante T. Porque precisamente esa es nuestra variable. En algunos momentos la conocemos. Por ejemplo, en el instante 0, yo sé que tengo 100. Porque el depósito contiene 100 gramos. En el instante 0 yo sé que hay 100. ¿Ok? Bueno, entonces la razón de cambio o la tasa de cambio de esa cantidad de sal va a depender de lo que entra y de lo que sale. Ya sabemos que en una primera etapa entra pero no sale nada y en una segunda etapa entra y sale. Entonces, eso va a depender. Aquí los datos que tengo ya son de la segunda. Voy a ver primero qué ocurre en la primera fase. En la primera fase ya sabemos que inicialmente, bueno, voy a para no confundirlo, voy a ir leyendo lo que dice aquí. La tasa de entrada de la disolución en litros por minuto es de 1 medio. La tasa de entrada. ¿Por qué me dice que es de 1 medio? Porque tengo litros por minuto. Tengo 5 decilitros. 5 decilitros es la mitad de un litro. ¿De acuerdo? Con 50 centilitros son 500 mililitros, o sea, es la mitad de un litro. Entonces, por eso me está diciendo, para yo no trabajar con decilitros, sino para trabajarlo con litros, o sea, voy a trabajar como unidad de peso gramo y como unidad de volumen el litro y como unidad de tiempo minuto. Entonces, entran 5 decilitros por minuto llevado a litros. Esto sería medio litro. Entonces sería 0.5 litros por minuto o un medio. Esa es la tasa de entrada. La concentración de sal en este flujo de entrada es de 12 gramos en cada litro. Eso significa que en cada minuto entra medio litro y la concentración es de 12 gramos por litro. Eso equivale a decir que en cada minuto entran 6 gramos. Entra la mitad de un litro por minuto, pero un litro tiene 12 gramos, entonces la mitad de un litro tiene 6. Y eso es lo que dice aquí, que la cantidad de sal presente en el depósito aumenta 6 gramos por minuto. Entonces, si ese fenómeno ocurre durante 5 minutos, pues sencillamente multiplico 6 por 5, me da 30, y 100 que tenía originalmente, pues tengo 130. Eso significa que cuando han transcurrido los primeros 5 minutos que termina la primera fase, la cantidad de sal es de 130 gramos. Entonces, aquí al terminar primera fase, la cantidad de sal en el depósito es de 130 gramos y el volumen, dígame. Ah, perdón. No, sí, pero los 130 gramos son transcurridos los primeros 5 minutos, ¿no? Por eso digo al terminar la primera fase. Recuerden que en la primera fase lo que está ocurriendo es que está entrando una disolución. Ah, pero no está saliendo nada. No está saliendo nada todavía. Ok. ¿Ok? Entonces, pero no solo ha entrado sal. Aquí estoy diciendo que la cantidad de sal es de 130 gramos. Ese razonamiento no lleva a ecuación diferencial ninguna, es sencillamente multiplicar. O sea, si me entran 5 decilitros por minuto y cada litro tiene 12 gramos, entonces en 5 decilitros tengo la mitad, tengo 6 gramos.
Y como eso ha ocurrido durante 5 minutos, 6 por 5 es 30, tengo 30 gramos más. Y como yo tenía originalmente 100, pues tengo 130 gramos. Pero no solo ha entrado sal, ha entrado agua también. Ujú. Y entonces, como lo que está entrando son 5 decilitros por minuto, o sea, medio litro por cada minuto, y han transcurrido 5 minutos, entonces han entrado 2.5 5 litros. litros, ¿de acuerdo? Y yo tenía originalmente 6 litros. Entonces, con los 2.5 que entraron, tengo 8.5. Entonces, el volumen es de 8.5 litros. ¿Ok? Y ahí termina la primera fase. Y ahora vamos a ver la segunda fase, que es un fenómeno diferente. Fíjense que en la primera fase yo no tuve que usar ecuaciones diferenciales. Pero ahora sí vamos a tener que usar ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque en este caso yo sé exactamente lo que está entrando en cada instante y sé lo que tengo. Y por tanto, pues no hay una variable que en este caso dependa de una manera que no conozco con respecto al tiempo. Sin embargo, aquí sí, porque como les decía, yo sé lo que está entrando, sé el flujo de entrada y la concentración de entrada. Pero con respecto a la salida, solamente sé el flujo, no sé la concentración. Entonces, vamos a la segunda fase. En la segunda fase, como les decía, la tasa de cambio va a depender del flujo de entrada menos el flujo de salida. Entonces, recuerden que en la segunda fase, la entrada sigue siendo la misma. O sea, lo que estaba ocurriendo aquí sigue ocurriendo. O sea, sigue entrando un flujo de 5 decilitros por minuto con la misma concentración de 12 gramos por litro. Entonces, pues esos son los mismos datos que yo pondría aquí. O sea, ¿cómo va a cambiar ahora la sal? Bueno, va a cambiar en dependencia de lo que entra y de lo que sale. Tengo que a lo que entra, restarle lo que sale. El flujo de entrada es medio litro por minuto. La concentración de entrada son 12 gramos por litro. A esto le tengo que restar el flujo de salida, que es el mismo, medio litro por minuto. Y le tengo que restar la concentración de salida y esa es la que no sé. Por eso yo tengo que poner que la concentración de salida es la cantidad de sal, lo tengo que dejar como S, entre el volumen. Eso sería esta expresión que está aquí. O sea, si voy a representarlo, bueno, aquí multiplico medio por 2, me da 6. Y me queda, y este 2 lo paso aquí, bueno, me queda 6 menos la cantidad de sal entre 2 veces el volumen. ¿Ok? Pero en esta ecuación yo tengo dos variables que dependen del tiempo, porque aunque aquí no dice que V depende del tiempo, por supuesto que depende del tiempo. O sea, el volumen depende del tiempo. Entonces lo puedo poner ahí para hacer notar que tengo una variable que depende del tiempo, que es S, y tengo otra variable que depende del tiempo, que es el volumen. No puedo resolver una ecuación diferencial con dos variables. Entonces tengo que ver de qué manera yo resuelvo eso. Y efectivamente yo puedo saber cuál es el volumen en función del tiempo. ¿Por qué puedo saber cuál es el volumen en función del tiempo? Porque el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Entonces, si el flujo de entrada es igual al flujo de salida, entonces el volumen realmente es constante. Este volumen que yo estoy diciendo que depende del tiempo, en la práctica no depende del tiempo. En la práctica se mantiene constante. ¿De acuerdo? Porque el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Entonces yo sabía que cuando había terminado la primera fase tenía tenía 8.5 litros en total de volumen, 8.5 litros. Por tanto, aquí yo puedo poner, lo voy a hacer en el siguiente paso, voy a quitar la T porque, bueno, sí depende del tiempo, pero en este caso es constante. Y entonces aquí, por eso dice que debido a que entra el mismo volumen que sale, los dos volúmenes son iguales y serían 17 entre 12 a 8.5. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner donde dice 2V, voy a poner 17, porque todo por 8.5 es 17, que es lo que tengo aquí abajo.
Me quedaría entonces 6 menos ST sobre 17. Y voy a poner como condición inicial que S en 5 es 130. Yo podría poner aquí S en 0 también. Lo que pasa es que si pongo S en 0, entonces estoy considerando que este fenómeno, que es la segunda etapa, empieza en el instante 0, que es el minuto 5. Da igual, no pasa nada si yo pongo aquí 0. Lo único que tengo que tomar en cuenta que estoy considerando para este fenómeno que el instante 0 es donde empieza la segunda etapa. Porque recuerden que a mí me están pidiendo que yo lo que haga sea graficar del minuto 5 al minuto 10. Entonces, bueno, si aquí pongo 0, realmente entonces tendría que graficar del minuto 0 al minuto 5, que es lo que se corresponde con el minuto 5 al minuto 10. Da igual. En este caso voy a considerar 5 para tener en cuenta que el tiempo empezó a contarse en la primera fase. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a poner la condición inicial. C5 es igual a 130 y ya lo único que tengo que hacer es pues, mandar a resolver esto en MATLAB. Vengo a MATLAB. Hacer un clear all. Voy a decir que mi única variable es t. Voy a resolver. Y ahí tengo la expresión de S. En este caso no hay constante de proporcionalidad, sencillamente ya esa es la ecuación. S es igual a 28 por exponencial de menos t sobre 17 por exponencial de 5 sobre 17 más 102. Y como a mí lo que me piden es que yo grafique la función, entonces voy a graficar S de 5 a 10. Hago de ese plot. Y aquí tenemos la gráfica. En el instante 5 tengo 130 gramos de sal y cuando han transcurrido 5 minutos, entonces la cantidad de sal anda por 120, un poquito menos de 123. ¿Sí? Si yo quisiera saber exactamente cuál es la cantidad de sal disuelta, cuando han transcurrido esos minutos, o sea, ya los otros 5 minutos, voy a hacer esto, voy a hacer ese en t, le asigno toda esta expresión y sencillamente evalúo S en 10. Le digo que me diga qué valor es ese. Y ya sabíamos, me iba a dar un poquito menos de 123, que es lo que se ve aquí en la gráfica. ¿De acuerdo? O sea, ese es el comportamiento que tiene la cantidad de sal en la disolución. O sea, cada vez hay menos. Ya sabíamos por qué la concentración de sal que está entrando es más baja que la concentración de sal que había. Nosotros teníamos 100 gramos en 6 litros. Y la que está entrando tiene una disolución de 6 gramos por litro, ¿no? Ah, no, perdón, 12 gramos. 12 gramos por litro. Pero entonces, si son 12 gramos por litro, en 6 litros tendría que haber 72. Y acá tenemos 100. Entonces, la que está entrando tiene menos concentración y por eso la cantidad de sal va disminuyendo. Ahora, a mí me gustaría que piensen en lo siguiente. Fíjense, yo representé aquí la curva de cómo se comporta la sal en el depósito, o sea, la cantidad de sal que hay en el depósito. Ya sabemos que el volumen de agua es el mismo, porque está entrando la misma cantidad o sea, el mismo volumen, el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Si yo, en lugar de graficar los últimos 5 minutos, grafico los 10 minutos, fíjense lo que voy a hacer ahora.
Voy a poner explode, pero en lugar de 5 a 10, de 0 a 10. ¿Qué ustedes creen que yo obtenga cuando yo mande a graficar de 0 a 10? No lo voy a mandar todavía. Quiero saber qué ustedes piensan que yo debo obtener si mando a graficar en lugar de los últimos 5 minutos, o sea, en lugar de 5 a 10, yo mando a graficar desde 0 hasta 10. ¿Qué obtendría? A ver, Sandra, que vi que abriste tu micrófono. Pues es que en dice, No, no te escucho bien, Sandra. No sé si tus compañeros te escuchan bien, pero yo no te escucho. lo que pasa es que está fallando un poquito mi audio, pero ¿sí me escucha? Ahora sí, parecía como si estuvieras moviendo el micrófono, pero ahora Ah, sí te escuché bien, ¿eh? bueno, lo que pasa es que por lo que yo estoy entendiendo en el problema, marca que en el minuto 0 yo tengo 100 gramos por 6 litros. Entonces, si usted lo pone del 0 al 10, en el 0 va a manejar primero los 100 gramos, porque es lo que estamos viendo en cuestión a la sal. Bueno, yo siento que la curva va a cambiar, no va a ser recta como la maneja de 5 a 10. Yo siento que la curva va a cambiar. Bueno, esta no es recta tampoco, ¿eh? Pero bueno, ok. Bueno, tiene una pequeña curva, pero siento que la curva se va a inclinar más. O sea, ok, está bien, está bien. Eso es lo que tú piensas. A ver, ¿qué piensas tú, Uriel? ¿Qué pasa si ahora cuando yo le diga, cuando dé enter, que yo le estoy mandando a graficar en lugar del minuto 5 al 10, del minuto 0 al 10? ¿Qué va a pasar con esa gráfica? Yo pienso que, bueno, va a seguir la forma en que está la línea, pero con una escala mayor. Entonces se va a alcanzar a ver. Pero ¿qué podríamos concluir de esa gráfica? O sea, ¿qué representaría esa gráfica? ¿Representaría el fenómeno que nosotros estamos describiendo o representaría otro fenómeno? No representaría otro, bueno, desde mi punto de vista, otro fenómeno. Miren, lo voy a hacer. Ya está la gráfica. Miren la gráfica que nos está dando. Nos está dando que en el minuto 5, bueno, aquí no hay rejilla, pero lo podemos ver que en el minuto 5 hay 130, ¿cierto? Pero en el minuto 0 hay casi 140. Y como decía Sandra, nosotros sabemos que en el minuto 0 había 100. ¿Por qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es muy simple. Lo que está pasando es que la ecuación que nosotros acabamos de obtener es la ecuación que describe la segunda fase del experimento, pero no la primera. O sea, la primera fase, nosotros no obtuvimos ninguna ecuación que describiera la primera fase. Por eso, como les decía, era muy importante que si yo pongo aquí, entonces, la condición en el instante de tiempo es 5, es 130. Bueno, yo a la hora de graficar voy a graficar de 5 a 10, pero si yo graficara, como hice, de 0, sencillamente lo que ocurre es que esta parte de la gráfica no se corresponde con el fenómeno que yo estoy estudiando, no la puedo usar, porque el fenómeno que yo estoy estudiando empezó aquí, cuando había 130 gramos, no había más. Esto podría ser, la graficación del fenómeno si desde el minuto 0 hubiéramos tenido el fenómeno de entrada y salida. Pero como no fue así, son dos fenómenos diferentes. O sea, lo que ocurre
en la primera fase no es lo mismo que ocurre en la segunda, entonces la función que nosotros obtuvimos, que es esta que está acá, solamente la podemos usar, esto que está aquí, solamente la podemos usar a partir del minuto 5 y hasta que dure el experimento. O sea, no sabemos hasta cuándo duró el experimento, pero no lo podemos usar hacia atrás porque el fenómeno no era el mismo. Entonces, al no ser el mismo, la ecuación no describe ese fenómeno. Entonces, es importante que nosotros pues tengamos eso en cuenta. O sea, que no podemos tampoco trabajar la variable tiempo arbitrariamente. Como por ejemplo cuando hicimos el ejercicio, no sé si fue en la clase pasada, en cuál fue el ejercicio que hicimos de un cadáver y se quiere calcular el tiempo, el fenómeno que nosotros estamos describiendo en ahí es a partir del instante en que la persona se muere. Porque mientras la persona está viva, la persona tiene una fuente de generación de energía, o sea, el propio cuerpo humano genera energía y por tanto el cuerpo humano vivo no se enfría como mismo se enfría un cuerpo de un cadáver. Entonces, justamente no podríamos usar la misma ecuación para instantes anteriores a la muerte del individuo que la ecuación que sí describe el proceso de enfriamiento del cuerpo. ¿Por qué? Bueno, sencillamente es un cuerpo que se pone, que es la ley que estudiamos, se describe de un cuerpo que se pone, un cuerpo con cierta temperatura, pero sin fuente de generación de calor, se pone a enfriar en un medio. Entonces, aquí ocurre lo mismo, o sea, el fenómeno que nosotros estamos describiendo comienza en el minuto 5 y por tanto no podemos usar la gráfica antes del minuto 5. O sea, esta gráfica no describe el fenómeno, lo describe a partir de aquí. Lo que ocurre antes del minuto 5 tiene otra gráfica que no es esta. Ok, bueno. Vamos entonces a ver qué ocurre en el segundo caso. O sea, teníamos dos casos. El segundo caso dice que, bueno, la primera etapa es la misma, pero ahora supón, en la segunda etapa dice, supón que el flujo de salida es de 3 decilitros por minuto. O sea, en el primer caso teníamos que entraban 5 decilitros por minuto y salían 5 decilitros por minuto. En este segundo caso, entran 5 decilitros por minuto, pero salen 3 decilitros por minuto. Y entonces se quiere calcular en ese supuesto la cantidad de sal en el depósito cuando se empiece a desbordar. Fíjense que en el caso anterior no se desborda. ¿Por qué no se desborda? Porque sale lo mismo que entra. Entonces se va a mantener un volumen constante que ya sabíamos que era de 8.5 litros. En este caso no. En este caso, si entran 2 decilitros más de los que salen, entonces puede suceder que, y de hecho, de la manera que me lo están describiendo, va a suceder que el depósito se desborda. Entonces, justamente se quiere calcular la cantidad de sal en el depósito cuando se empieza a desbordar. Y eso es porque a partir de ese momento ya el fenómeno es otro. La ecuación no podría, la gráfica que obtuviéramos o la función que obtendríamos no sirve para describir el fenómeno cuando se empieza a desbordar. Porque cuando se empieza a desbordar, ya en el flujo de salida no son 3 decilitros. Está saliendo 3 decilitros por minuto en el orificio que se abrió, pero también se está desbordando. Entonces ya es otro fenómeno. Por eso es que aquí se quiere estudiar el fenómeno solamente hasta el momento en que se empieza a desbordar. O sea, a partir del minuto 5, porque las condiciones son las mismas, a partir del minuto 5 se abre el orificio de salida, pero con un flujo de 3 decilitros por minuto en lugar de 5. Y lo que queremos saber entonces es la función, vamos a obtener la función, la gráfica que me da la cantidad de sal cuando se empieza a desbordar. De hecho, quiero saber exactamente qué cantidad de sal hay en el momento que se empieza a desbordar. Y bueno, me están diciendo que la capacidad total del depósito es de 10 litros.
La capacidad total del depósito es 10 litros y quiero trazar una gráfica que muestre la cantidad de sal entre los minutos 5 y 10. Bueno, hay que ver si se desborda antes o después del minuto 10. Si se desborda antes del minuto 10, la gráfica no la vamos a poder hacer. Si se desborda después del minuto 10, entonces sí la podemos hacer. Porque como les digo, cuando se empieza a desbordar ya es otro fenómeno, ya es otra ecuación y por tanto la función no me sirve. ¿Ok? De la manera que está en la pregunta, parecería que efectivamente se empieza a desbordar después del minuto 10. Pero si no, no podemos hacer la gráfica hasta el minuto 10, sino hasta el momento en que se empieza a desbordar. Entonces, bueno, aquí tenemos, esta es la misma gráfica, la misma simbología, digamos, ¿no? O representación del fenómeno, solo que aquí cambian los flujos. Entonces, bueno, les voy a dejar unos minutos a que piensen un poquito aquí cómo va cambiando el planteamiento del problema hasta que lleguemos a la ecuación. Piensen unos minuticos nada más. ¿Qué es lo que cambia con respecto al caso anterior? Fíjense que aquí tenemos un flujo de entrada y un flujo de salida que es diferente. El primer término sigue siendo el mismo, porque aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. Un flujo de entrada de medio litro por minuto con una concentración de entrada de 12 gramos por litro. El flujo de salida cambió y aquí lo que va a ocurrir con respecto al caso anterior es que recuerden que en el caso anterior aquí habíamos puesto S en T, yo abajo puse V en T, pero como era constante, después dije, bueno, le puedo quitar la T y pusimos 8.5. Aquí resulta que no, aquí ya no es, como el flujo de salida es distinto al de entrada, el volumen no es constante. ¿Ok? Entonces, bueno, dedíquenle unos minutos ahí a pensar. Aquí hay un elemento importante en esta línea que les estoy marcando y yo estoy con ustedes en 3 minutos.
Bueno, creo que no les dejé compartiendo la pantalla, pero bueno, ustedes tienen también el documento. No sé si pudieron avanzar algo. A ver, aquí tenemos, como yo les comentaba, a la hora de plantear la ecuación, tenemos dos elementos que hay que tomar en cuenta, y es que la cantidad de sustancia de sal, en este caso, cambia con respecto al tiempo. Esa es nuestra variable. Y el volumen, que en este caso sí cambia con respecto al tiempo. Y como no podemos tener dos variables dependientes, no podemos tener S y V como variables dependientes, tenemos que ver de qué manera podemos poner una de las dos en función del tiempo o en función de la otra. O sea, si el volumen se puede poner en función de S o S en función de T, también resolveríamos porque tendríamos una sola variable. Pero en este caso no es tan complicado. ¿Por qué? Sencillamente porque el volumen, sabemos que en el instante de tiempo T, el volumen es 8.5, que es el volumen inicial, más 0.5 menos 0.3, porque entra 0.5 y sale 0.3, pero eso ocurre en cada minuto. O sea, en cada minuto entra medio litro y sale 0.3. Entonces, tengo que multiplicar 0.3 menos 0.5 por cada minuto. Solo que como el fenómeno lo empezamos a medir en el minuto 5, por eso yo aquí tengo que poner T menos 5. Porque este V en T realmente empieza a contarse cuando T es 5. Para yo considerar que han transcurrido 5 minutos. Si yo no quisiera hacerlo así, también yo podría poner que este fenómeno empieza en el instante de tiempo 0. También lo puedo hacer así. Y entonces aquí pongo T. Y lo único que entonces tomo en consideración que mi dato inicial es que en T igual 0, el volumen era 8.5 y en T igual 0, la cantidad de sal era 130. O sea, no en 5, sino en 0. También lo puedo hacer así. Pero bueno, en este caso, yo no lo planteé así, lo planteé como era a partir del instante T igual 5, considerando que el tiempo lo empecé a contar en T igual 0. Y esto solamente vale a partir del instante 5, entonces pongo 20, pero aquí a T le resto 5 y aquí le resto 5. Bueno, este es este mismo. Entonces me quedaría 8.5 más 0.2 por T menos 5, multiplico y me queda 7.5 más T sobre 5. O sea, ese es el volumen en el instante de tiempo T, a partir de 5. ¿Ok? Aquí hay un elemento importante y es que yo podría, ya una vez que tengo el dato de cuál es el volumen en el instante de tiempo T, entonces yo puedo determinar en qué momento se va a desbordar el tanque. Porque a mí me están diciendo que el tanque tiene una capacidad de 10 litros. Y yo sé que el volumen en el instante de tiempo T a partir de 5 es este. Entonces, sencillamente, lo que me falta es saber en qué momento esto alcanza los 10 litros. Bueno, tengo aquí 7.5, necesitaría aquí 2.5. 5 por 2.5 sería 12.5. Entonces ya yo sé que en el instante de tiempo más abajo eso lo vamos a calcular. Pero aquí está T igual 12.5. Pero incluso lo podemos ver desde aquí. O sea, si yo pongo aquí 12.5 entre 5 es 2.5 más 7.5 es 10. Entonces, en el instante que el tanque se va a empezar a desbordar, o sea, cuando se llena completamente, es a los 12.5 minutos. En el minuto 12.5. Por eso es que efectivamente yo puedo hacer entonces la gráfica entre minutos 5 y 10. Lo que no puedo hacer es la gráfica después del minuto 12.5 porque a partir del 12.5 el fenómeno es diferente.
Ok, bueno, entonces ya tengo el volumen en función del tiempo. Ese en T es mi incógnita y por tanto mi ecuación queda de S de T es igual, aquí multiplico 1 medio por 12, me queda 6, menos 3S sobre 10 por V. Aquí esto aparece multiplicado por 10, por este 10 que está aquí, sería 75 más 10T entre 5, 2T, y por eso me queda aquí 75 más 2T. ¿Ok? Y la condición inicial ya sabemos que es S en 5, 130, porque estoy contando el tiempo, aquí le estoy restando los 5 minutos. Entonces, esto empieza en el instante 5, S en 5 es igual a 130. Y esa es la ecuación que tengo que resolver. Voy a MATLAB. Hacer un clear all. Voy a poner T como variable y voy a calcular la ecuación. Ahí tengo ya la ecuación. Y una vez que tengo la ecuación, que es esta, me están pidiendo que calcule, que grafique entre los minutos 5 y 10. Entonces voy a ir directamente a graficar. S entre los minutos 5 y 10. Y esta es la gráfica que tenemos. O sea, de 130 a un poquito más de 137.5 en el minuto 10. Yo puedo llevar esa gráfica hasta el minuto 12.5. Puedo llevarla hasta el 12.5, donde la cantidad de sal me están diciendo que es casi 142. Pero no puedo, o sea, si yo hiciera la gráfica, por ejemplo, hasta el minuto 15, esa gráfica no es real. O sea, esa gráfica no describe el fenómeno. ¿Por qué? Porque a partir del minuto 12.5 dejó de suceder que entraran 5 decilitros por minuto y salieran 3. ¿Por qué? Porque el tanque empezó a desbordarse. Entonces ya no salen 3, sale mucho más. Salen los tres que normalmente salían, más los 5 que entraban porque no caben y ya salen. O sea, realmente están saliendo 8. Entonces, si yo quisiera estudiar el fenómeno a partir del minuto 12.5, tengo que cambiar la ecuación y ya es otro fenómeno y sería otra curva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a partir de ese minuto ya no salen 2 decilitros por minuto, sino en lugar de 2 salen 7. Salen los 2 que normalmente salían, más los 5 que están entrando, que ya no caben y tienen que salirse también. Entonces, realmente, la gráfica hasta el minuto 10, que fue lo que nos pidieron, es este. ¿Ok? Pero nos piden algo más. Nos piden, además de la gráfica, dice calcula en ese supuesto la cantidad de sal en el depósito cuando se empieza a desbordar. Justo eso, queremos saber en el instante que se empieza a desbordar qué cantidad de sal hay y la gráfica entre 5 y 10. Según la gráfica que nosotros obtuvimos, claro que lo hicimos al revés, primero hicimos la gráfica, el valor de la cantidad de sal en el instante que se empieza a desbordar es casi 142. Pero eso lo hacemos aquí. Sencillamente, yo voy a decir que S en T tiene esta expresión. Lo único que voy a hacer es evaluar S en 12.5 porque ya sabíamos que en ese instante es cuando se empieza a desbordar. Y efectivamente me da 141.94 como sospechábamos, que era casi 142. Es lo que tengo aquí al final. Bueno, aquí aparece sugerencia de determinar el valor de T cuando se alcanza el volumen máximo. Lo que hicimos fue aquí despejar T nos dio 12.5 y cuando evalúo 2S en 12.5 me da 141.9425, que es la cantidad de sal disuelta en ese instante.
y esta sería la gráfica. ¿Ok? Bueno, cuéntenme qué quieren comentar, qué observación, pregunta, comentario. Pues bueno, de mi parte sí es un poco más complicado, pero yo creo que con práctica y ejercicios pues queda. Más que nada es como más favorito en el sentido de visualizar e identificar más cuáles son nuestras variables y cuáles son nuestras constantes. Sí. En la otra eran menos datos y por eso era como que más fácil identificarlas, pero aquí como ya nos dan varios datos, es muy importante identificar cuáles son variables y cuáles van a ser constantes. De Claro. hecho, sí, también coincido con Itzel en ese aspecto. Se ve más complicado, bueno, para mí el aspecto de identificación de las variables. Para Sí, saber qué se va a pienso yo realizar. que tal vez si la formación de ustedes fuera de químicos, a lo mejor sería más simple. Por supuesto, el fenómeno de enfriarse un cuerpo es mucho más, para empezar, un proceso físico, donde no hay ningún tipo de modificación, solamente eso de la temperatura. Aquí no, aquí hay disoluciones y qué sé yo. Entonces, claro que es un fenómeno un poquito más fácil de entender que un cuerpo se enfríe. Pero no es mucho más diferente en el sentido de que, bueno, después que resolvemos la ecuación, lo que hay que entender es pues, qué nos está representando la variable. Aquí, de la misma manera, podemos tener distintos problemas a resolver en los cuales se nos pide la cantidad de sal disuelta en un instante o en qué momento la cantidad de sal disuelta está el valor, o también podemos resolver problemas ya no exactamente con el número, con la cantidad de sal, sino con la concentración. Entendiendo que, bueno, la concentración es la cantidad de sal por unidad de volumen. Esto, no sé si ustedes lo perciben, pero para mí hoy ha sido la clase más complicada porque tengo detrás de mí 3 personas en otro cubo que están hablando y al lado mío hay otra persona en otro cubo que también está hablando. Entonces sí hay como que un poco más de ruido ambiental. No sé si a ustedes les llega porque a lo mejor el micrófono es capaz de atenuar ese sonido que sería sonido ambiental. Pero incluso me siento medio ronco. Esto, de todas maneras, lo vamos a dejar aquí. O sea, porque incluso ahora a las 11 tenemos nosotros una reunión sindical. A mí casi que me dijeron que no diera la clase porque tenía que ir a la reunión y no sé cuánto, pero como ya perdimos una por el 5 de mayo, yo dije, no, pues si no doy la clase los pongo contra la pared porque tengo que de todas maneras evaluar este contenido. Entonces, como es habitual, voy a subir me doy cuenta que todo lo que dije, por más que lo dije bajito, queda grabado porque la clase se está grabando. Bueno, la grabación va a quedar, por supuesto, como es usual, por si ustedes quieren volverla a revisar, para que la vean también los que no estuvieron en la clase. Y como es habitual, les voy a poner entonces unos problemas de este tipo para que los estudien y traten de resolverlo para la próxima clase. En la próxima clase tendríamos que discutir todos esos problemas si tuvieran alguna duda sobre estos que vimos hoy, porque ya en la siguiente sería el examen. Ok, entonces les voy a poner aquí en la plataforma, cuando ya lo tenga puesto les aviso, les mando un correo para que sepan que ya está en la plataforma los problemas de este tipo y entonces esos serían los que discutiríamos en la próxima clase. ¿De acuerdo? Sí, doctor, está bien. De acuerdo.